El que habita del abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Te damos la bienvenida a nuestro ministerio de Adonai, restaurador de portillos. Soy tu pastor y servidor, Luis Venegas. Y en esta linda mañana de sábado 11 de octubre del 2025, y bajo la misericordia, el amor, la protección y la guía del Espíritu Santo del Señor, y bajo la gracia divina, esa gracia que Jesucristo nos entregó un día en la cruz. Murió por nosotros, padeció como hombre, pero venció como rey. Y al momento de que Él tiene la victoria, paga una gran deuda, una deuda que el mundo y el enemigo creía que el hombre nunca iba a poder pagar. Pero lo pagó un hombre que era rey, un hombre que era Dios. Y bajo la guía y la supervisión del Ministerio Internacional de Calidad, te damos la bienvenida a nuestro programa devocional, Tiempo de Conexión con Papá. Como costumbre, todas las mañanas, Papá nos trae un mensaje. Pero hoy, Papá nos quiere decir que hay un lugar que no es secreto, no es un lugar escondido, no es un lugar donde cualquier cosa se guarda, no. Hay un lugar donde podemos estar seguros y estar bajo su refugio. Por eso, en el título de este devocional para este día, Papá lo ha traído como Buscando refugio en mí. ¿Sí? Es lo que hoy Dios quiere, que nosotros busquemos un refugio en Él. Papá es el mejor refugio donde nosotros podemos estar y descansar. Hay momentos en la vida en los que el alma se encuentra cansada, se encuentra herida, y el alma está buscando dónde esconderse. No lo decimos con voz alta, pero por dentro estamos gritando como locos. Necesitamos un lugar donde no duela más, donde no tengamos que fingir fortaleza, donde pueda respirar sin miedo. En esos momentos, el corazón humano tiende a buscar refugio. Y muchas veces el primer lugar a donde se corre es a sí mismo. Hermanos, empecemos a refugiarnos en nuestros pensamientos. Si comenzamos a refugiarnos en nuestros pensamientos, en nuestras propias estrategias, en el intento de razonar lo que no entendemos, nos decimos: yo puedo, yo debo de resistir, no me voy a levantar, y etcétera, etcétera. Vas a comenzar a decir estas frases. Y aunque esas palabras suenen de fuerza, alentadoras, esconden un profundo error. Y es de querer que la fuerza, la fuente de tu refugio está en el hombre, en sí mismo, cuando la verdad es que el único refugio verdadero está en Dios. Vivimos en una sociedad que ha hecho del yo su propio Dios con D pequeña. Confía en ti mismo, sigue tu corazón, cree en tu fuerza interior. Pero, ¿qué pasa cuando ese yo está cansado? ¿Qué pasa cuando ese yo se equivoca? ¿Qué pasa cuando ese corazón está confundido y esa fuerza interior ya no te alcanza? Es ahí donde la vida nos enseña, a veces con lágrimas, que nuestro interior no es un castillo seguro, sino una casa frágil que solo se sostiene mientras que Dios la esté cubriendo. Hermanos, muchos creyentes
que han acostumbrado a refugiarse en su propio razonamiento espiritual, buscan entender antes que descansar, explicarse antes de rendirse, hablar antes de callar ante Dios. Pero el salmista nos enseña otro camino. Él no se refugia en sí mismo, sino que se esconde bajo la sombra del Omnipotente. No se trata de un refugio físico, sino del mejor refugio espiritual, donde la confianza se convierte en una morada y la fe en una sombra protectora. Cuando, hermano, el alma busca refugio en sí misma, se termina agotada. Pero cuando buscamos refugio en Dios, encontramos reposo. Esa es la gran diferencia entre sobrevivir y descansar. Sobrevivir es seguir caminando sin una dirección, pero cansado bajo la sombra del Altísimo que en cualquier momento se puede tener. Pero aquí el sobrevivir no es caminar a medias. El descansar en Dios ya implica algo más. Es estar bajo la sombra del Altísimo y tener una dirección. Es reconocer que no lo puedo solo, necesito la cobertura del Señor. Eso es descansar. Hermanos, muchas veces el hombre que intenta refugiarse en sí mismo construye muros de orgullo que en cualquier momento esos muros se caen, como lo hizo Jericó. Pero el que se refugia en Dios levanta altares de rendición, porque cuando el alma entiende que el verdadero abrigo no está en su interior, sino está en la presencia del Señor, entonces comenzamos la verdadera sanidad del cuerpo. Muchas veces consideramos que la sanidad del cuerpo solo la vamos a encontrar en la sanidad física, y no, muchas veces la sanidad física no alcanza a llegar. Y aquí lo más importante y lo que nos está revelando el salmista, él nos revela una verdad eterna, la verdad que el descanso se encuentra solo bajo la sombra del Omnipotente. Aunque nos duela entenderlo y escucharlo, es la mera verdad. Mira, nosotros estamos viviendo en una generación que promueve la autosuficiencia, pero vemos a tantos jóvenes, a tantos hombres y mujeres quebrantándose, y ese quebrantamiento es como si fuera una baraja de naipes. Se caen solitos, y el totazo es fuerte, y comienzan a buscar refugio en personas que sinceramente no son, están como viviendo en el sitio equivocado. Y por eso este devocional, para poder desarrollar este devocional, tenemos que hablar de varias cosas, hermanos. Tenemos que hablar sobre la presencia del Señor. Tenemos que hablar varios puntos. Uno, el punto que el alma humana no fue creada para sostenerse así sola. Y no es mentira, es así. El rey David fue un hombre que entendió el secreto del refugio divino cuando huía de Saúl. No tenía palacio ni ejército, pero tenía algo que nadie se lo podía quitar, y era la comunicación con Dios. En su desesperación clamó: tú eres mi refugio, mi porción de la tierra de los vivientes. Salmos
142:5. David aprendió que los refugios humanos pueden ser destruidos, pero el abrigo del Altísimo no. El alma de David había aprendido a estar en comunicación permanente con Dios. Y no sé cuál fuera la mayor enseñanza que el alma de David nos puede dejar a nosotros. Era que el alma de David había comprendido que no se trata de huir de los problemas, sino de correr hacia la presencia del Señor, que es el que nos soluciona los problemas. Esa es la diferencia entre esconderse del mundo y el de descansar en el Señor. Mire, hermanos, sinceramente, cuando el corazón busca refugio en sí mismo, siempre tiende a buscar una escapatoria. Busca siempre escapar. Pero cuando nosotros nos refugiamos de Dios, siempre el alma busca de rendirse a su presencia. Hermanos, en los desiertos de la vida no hay mayor sombra que la que da el Omnipotente. Y es precisamente allí, en medio del calor y el cansancio, donde Dios nos enseña a habitar, no a visitar su presencia, no únicamente a visitar su presencia, sino a estar bajo la presencia de Él. Porque habita, porque cuando se dice habita, significa permanecer, significa descansar, hacer del refugio un hogar y no un lugar de paso. Porque muchas veces es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Muchas veces cuando estamos en un proceso de desierto, comenzamos a buscar de la iglesia, buscamos a buscar a Dios. Y en los momentos cuando estamos en la iglesia y estamos en comunión con Dios, sentimos la paz y ya pensamos que ya pasamos el desierto y de un día a otro dejamos de buscar esa presencia, de estar en la casa del Señor, de estar alabándolo y glorificándolo, y nos terminamos yendo y utilizamos y creemos que estar bajo el abrigo del Omnipotente es un lugar de paso, y no es así. El estar en el abrigo del Altísimo, del Omnipotente, tiene que ser un refugio permanente para ti y para mí. No es por momento, es para siempre. Moisés también escuchó de Dios una invitación poderosa. He aquí un lugar junto a mí, en Éxodo 33:21. No era un lugar para los fuertes, sino para los quebrantados. No para los que tenían todo bajo control, sino para los que reconocen su necesidad, su insuficiencia. Ese mismo lugar sigue estando abierto para ti, para mí, para todos nosotros. Hay un lugar junto a Él, y eso es lo que hoy está proclamando este devocional. Y te está diciendo, hijo, hermano, hay un lugar junto a papá, donde las lágrimas se secan, donde el alma encuentra propósito y donde el miedo pierde el poder. Hermano, Jesús en Mateo 11:28 nos hace una invitación demasiado similar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo lo haré descansar. Esa palabra descansar no es inactividad, es reposo del alma, es dejar de pelear con lo que no podemos cambiar y en pensar y
a empezar a confiar en el Dios que sí lo puede hacer todo. Pablo, en su proceso de quebrantamiento, también descubrió este principio. Oró 3 veces para ser liberado de su aguijón. Pero Dios le recordó: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. ¿Esto qué significa? Esto significa que mientras nos dejamos de refugiarnos en nosotros, más espacio le podemos dar a Dios para manifestarse. El alma humana no fue creada para ser su propio refugio, hermano. Su diseño divino es muy claro. Dios es nuestro abrigo, nuestra roca, nuestra fortaleza. Todo intento de sustituirlo es condenarnos a la fatiga espiritual. Y no es mentira. Pero cuando reconocemos que Él, el yo divino, el yo divino tiene el poder y no el tuyo, todo toma valor. Entonces el alma encuentra reposo en esa sombra, en la sombra del Señor, en la sombra del Dios Todopoderoso. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y es de que Dios es grande. Por eso el segundo punto es que Dios no solo nos da refugio, Él es el refugio. Y como dije anteriormente, David lo experimentó. Hermanos, los refugios humanos se acaban. En cambio, el abrigo de Dios siempre va a ser eterno. No se trata de esconderse de los problemas, sino de aprender a estar bajo la presencia del Señor y aprender que las cosas tomen el cauce que Dios quiere. Aquí tenemos que tener la fortaleza de rendirnos ante el poder del Señor. Mira, rendirte ante el Señor no es perder, es ganar. Porque cuando sueltas el control, Dios toma el timón. Esto me hace recordar un día que venía detrás de un carro y el carro tenía un sticker. Y el sticker decía: en este carro está el mejor copiloto, Dios. E inmediatamente entendí el grave error que tenía ese sticker. Y es que en ese carro no tenía que estar conduciéndolo el copiloto. No porque el copiloto fuese Dios, ya el carro iba guardado, ¿no? Aquí el sticker tenía que decir: este carro está protegido porque Dios lo conduce. Es que cuando colocamos a Dios de copiloto, Dios no tiene el control de las cosas. Dios no tiene el control de tu timón. Dios no tiene el control del freno. Dios no tiene el control del clutch ni de la aceleración. Lo tienes como una alternativa. Y Dios no tiene que ser una alternativa para nuestra vida. Y si nosotros necesitamos del Señor y estamos buscándolo, Él nos está diciendo: busca refugio en mí. Pero siempre tendemos a buscar refugio en los demás, en el pastor, en la persona de YouTube que es influencer. Y cuando esa persona nos da un consejo y nos genera un grave error, una grave equivocación, entonces la culpa la tuvo el youtuber, la tuvo fulano porque me dio un consejo malo. Pero no. Y hasta somos tan carones en algún momento de la vida de que buscamos el refugio del Señor y Dios nos da el consejo, pero nosotros, en vez de hacer lo que Dios nos está diciendo, hacemos lo contrario. Entonces nos equivocamos, entonces la culpa la tuvo Dios porque nos dio un consejo.
Pero, pero verdaderamente te hago la pregunta, ¿escuchaste bien? ¿Alcanzaste a escuchar cuál fue el consejo que Dios te había dado? ¿Será que lo que Dios te había dicho lo hiciste como Él lo dijo? ¿O lo hiciste a tu manera? Ahí estamos colocando al Señor como copiloto. Porque el copiloto te dijo, ve a la derecha, y tú fuiste derecho o fuiste a la izquierda. Entonces, ahí el copiloto no tuvo el error, lo tuviste tú. Y lo que nosotros queremos con este devocional es que tú puedas entender que el refugio más grande que tú y yo podemos tener en estos momentos lo encontramos en el Señor. Hermanos, el hombre que busca refugio en sí mismo se convierte en su propio enemigo. Intenta cargar con lo que no le corresponde. Intenta sostener lo que Dios puede mantener en pie. Pero aquel que aprende a descansar bajo la sombra del Omnipotente, descubre una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia. Hoy el Espíritu Santo nos invita a soltar el control, a dejar de esconderse, de escondernos en el cansancio, detrás de la autosuficiencia, a decir con humildad, Señor, ya no quiero ser mi propio refugio, quiero habitar bajo tu abrigo. Porque el refugio del alma no está en la mente, sino está en la presencia. No está en la razón, sino en la fe. No está en uno mismo, sino en el corazón del Padre. Dios, te decimos hoy, te queremos decir hoy, no sigas buscando refugio en ti. Y eso es lo que hoy Dios te quiere decir. No busques más refugio en ti. No pelees solo. No sigas razonando lo que debes de rendirte. Ven bajo mi sombra y te enseñaré que mi gracia te bastará, que mi amor te cubrirá y que mi presencia te va a sanar. Hermano, solo bajo la sombra de Dios hay descanso verdadero. Solo bajo su abrigo hay plenitud. Solo bajo su presencia el alma descansará en el verdadero hogar a la cual ella pertenece. Hermano, con esto quiero terminar este devocional y nos vamos al tiempo de la oración. Padre eterno, hoy vengo ante ti con el alma cansada de refugiarse en mí mismo. Me he corrido, he luchado, he intentado esconderme. Y hoy reconozco que mi esfuerzo ha sido en vano. Me rindo, Señor, ante ti. Me rindo de intentar sostener mi vida con mis propias manos. Me rindo de querer ser mi propio abrigo. Me rindo de confiar en mi razón y de vivir según mi lógica. Hoy, Padre, corro hacia ti. Cierro los ojos a mis temores y los abro bajo tu presencia. Cúbreme con tu sombra, abrígame con tu amor, rodéame con tu paz, enséñame a habitar en ti, no solo a visitarte cuando el dolor llega, enséñame a descansar bajo tu abrigo, aun cuando no entienda el proceso. Enséñame a confiar cuando no vea la salida, a esperar cuando no tenga fuerza, a callar cuando quiero gritar y a creer cuando todo parezca imposible. Señor, quiero hacer tu presencia mi refugio permanente, que mi alma no busque más respuesta sino tu rostro, que mi corazón
no se esconda más que en sí mismo, sino en ti. Refúgiame en tu presencia, cúbreme con tus alas y enséñame que la sombra del Omnipotente no es un lugar de huida, sino de victoria. Hoy te queremos dar gracias a ti porque hay descanso, hay seguridad y hay amor eterno. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, mi refugio seguro, mi roca eterna. Amén y amén. Y recuerda, hermanos míos, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo, Dios es bueno. Mil bendiciones.